Juan Manuel Guzmán Ney, cada 15 días los martes, con nosotros aquí en Acceso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Alfonso. A Luis que anda por ahí. Gracias a ustedes, amables televidentes, por siempre están mirando a NJ Productora a través de Acceso Sin Límites y de también tener que escuchar esta sección de un nuevo tema del tapete. Como siempre, señores, antes del tema principal, siempre hablamos de algunas pinceladas de las cosas que están también en el tapete, para mencionarla, aunque sea con una pincelada. Loma Miranda, Parque Nacional, que nunca se nos quede. Siempre hemos venido abogando porque Loma Miranda sea declarado Parque Nacional, porque, como vemos todos los días, el cambio climático nos va a agobiar a las nuevas generaciones. Y parte de ese cambio climático se debe a que estamos acabando con los parques, como son Loma Miranda, en todo el mundo. Señores, esta semana hubo un caso increíble, extraordinario, que lo que quiero mencionarlo nada más, porque se ha hablado muchísimo del caso Quirinito. Nada más quiero mencionarlo. Ayer Judy y Nicolás hablaban inmensamente de ese caso, y en la radio y la televisión dominicana se ha hablado bastante de eso. Lo que quiero es que, como nosotros siempre venimos con un tema del tapete, que tiene que ver con el cambio, no climático, sino con el cambio de la cultura, con el cambio de la familia, con el cambio en los países, de la simiente del hombre. Eso es lo que da una señal. El caso Quirinito solo es una señal más de la podredumbre en que nos encontramos en la República Dominicana, en la justicia, y no solamente en la justicia, señores. La podredumbre a todos los niveles está en la simiente del hombre, de todo el hombre, pero del hombre dominicano. Tenemos problemas serios con la educación, con la formación que tenemos, y ese caso Quirinito, como le digo, lo que da, yo hablo mucho de esa palabra, la señal, la señal que eso da en este país es de que estamos perdidos y que no hay mucho que hacer. Vamos a esperar que otros casos se descubran, porque ese es un caso más que se descubrió. Aquí hay cientos de casos de ese tipo, de personas que están cumpliendo 10 años de prisión y están en las calles, de personas que están cumpliendo 10 años de prisión y salen todas las noches. Y ya ustedes saben qué más. Señores, la ley de partidos, que va a cumplir casi 20 años y está en el tapete también. Y quiero hacerle un breve comentario, es que unos abogan por el padrón abierto, otros por el padrón cerrado. Sabemos cuál es la importancia que eso tiene. La importancia la tiene el PLD en la facción de Danilo Medina, porque Danilo Medina quiere reelegirse, y con un padrón abierto donde voten todos los ciudadanos, él lo puede mandar a votar y él puede tener muchos más adeptos, de a 1,000 pesos, de a 500, haciéndole favores, comprando a la gente. Aunque sean de otro partido, pueden irse en un padrón abierto a votar por él, y es la única forma de él pasar, porque él le tiene miedo a los padrones cerrados. Eso dijo ya Monchi Fadul esta semana. Al fin y al cabo, ellos son los que están ganando tiempo, el PLD, nombrando unos doctores ahí para que digan si eso es constitucional o no. Y Monchi Fadul dijo lo que tenía que decir. Tarde o temprano lo que se va a hacer es lo que le convenga al PLD. Y más bien él nos dijo lo más preciso, que era lo que le convenga a Danilo Medina. Señores, tenemos que, una cosa muy lamentable, que no quiero dejar de mencionarle en la pincelada, es el sometimiento de Álvaro Albelo por el Instituto Duartiano. Álvaro Albelo ya eso es público, es un comentarista de radio, muy prosaico por cierto, al que yo critico mucho, pero él tendrá sus cosas, tiene sus luces, una persona muy inteligente, pero que esa inteligencia la usa para despotricar a gente buena y calibre. Álvaro Albelo esta semana se desplayó hablando del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte, que yo creo que la persona tiene que primero ver de qué va a hablar, tiene que lavarse la cara y la boca primero para hablar de la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte. Todo el mundo sabe aquí los méritos que tiene Juan Pablo Duarte, y él dijo palabras que yo no voy a mencionar jamás, porque caería a violar la ley también. La ley es la 127.01,
que si ustedes no recuerdan, no sé si recordarán al Alfa, que fue sometido por esa ley porque se puso a hablar de Duarte y fue sometido a la justicia. El artículo 7 de esa ley, 127-1, dice de 6 días a 1 mes de prisión. Y no dice que eso es opcional, de 6 días a 1 mes de prisión y otras cosas, multa y todo eso. Y ya ustedes saben, yo ya vi que el Instituto Duartiano, por suerte, por lo menos va a hacer el intento de someter a esa persona, a ver si lo sacamos de la radio, que es lo que vive haciendo mucho daño en este país. Señores, el tema del tapete de hoy es sobre la ley 6317, la ley que instala, que es de la movilidad de transporte terrestre, que fue aprobada el 21 de febrero de 2017 y que poco se conoce de ella. Es una ley de 160 artículos, que es muy amplia y que viene a cambiar completamente la ley 241 y las demás leyes, modifican esas leyes que eran las leyes de transporte que teníamos aquí, y ahora viene con una ley nueva, diferente, que está, que es casi un copy paper, como dicen, de las leyes de Colombia, de otros países desarrollados, de Estados Unidos tiene mucho, y entonces viene a regirnos ahora. Hay muchas personas que se preguntan si la ley está vigente, pues les digo que sí, porque la misma ley en su artículo 359 dice que esta ley entrará en vigencia inmediatamente sea promulgada, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo hace tiempo, pero además todo el mundo sabe que la Constitución de la República dice que la ley se considera ya en vigencia un día después de haber sido promulgada y ser publicada en un periódico de circulación nacional. Por tanto, por eso quise traer un aspecto de esta ley, porque la ley es muy amplia, como lo dije, a colación hoy en el tema del tapete, para que los ciudadanos vayan conociendo algunas pinceladas, podríamos decir, sobre esta ley, porque la ley es fuerte. Y aunque la gente dice que la ley no se puede implementar aquí porque no hay instituciones, pero sí en cuanto a las penas, recuérdense que los jueces la van a aplicar, porque esa es la ley que está vigente y la van a aplicar. Y cuando comiencen a aplicarla, entonces es bueno que el ciudadano común sepa, por lo menos elementalmente, en qué consisten las infracciones. Me voy a limitar a hablar un poquito de la clasificación de las infracciones de acuerdo a su gravedad. Y la ley habla de 3 tipos de infracciones en su artículo 300. Una de las infracciones leves, y dice que llevan de 1 día a 1 mes de prisión y multas de un salario mínimo del imperante en el sector público. Quiero aclarar que el salario mínimo, si mal no recuerdo ahora, centralizado es de 5.117. Quiere decir que quien cometa una violación a la ley 6317 que sea leve, ahorita vamos a hablar de eso, entonces va a tener de 1 día a 1 mes de prisión y multa de un salario mínimo del sector centralizado, que ahora, señores, es 5.117. Pero cuando hablamos de el salario mínimo, va a ser el salario mínimo que esté vigente, por lo que debemos saber que ese salario, que esa multa va a subir, inmediatamente suban el salario mínimo. En cualquier momento que suba el salario mínimo, cuando la ley hable de salario mínimo, entonces va a referir ya al salario aumentado. Eso es bueno saber. Las infracciones menos graves, que son la segunda clasificación, que van de 1 mes de prisión a 3 meses y multa de 1 a 5 salarios mínimos. Y las infracciones graves, que engloba la ley, que es de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 5 salarios a 50 salarios mínimos. Oigan ustedes que ya cuando se habla de una infracción grave, entonces podemos hablar de 3 meses de prisión a 3 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos. Ya quiero significar que esas infracciones, esas penas que tienen esas infracciones, siempre están sujetas al artículo 341 del Código de Procedimientos Penal. ¿Qué nos dice el Código del 341? Que el tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de una pena de modo condicional cuando concurran los siguientes elementos:
que la condena que conlleve a una pena privativa de libertad igual o inferior a 5 años. Nada más voy a leer en la capítulo 1 del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, por razón de tiempo, porque ya nos dice que sí, el Código Procesal Penal, área común para la ley 6317, dice que el juez puede disponer, porque la prisión es obligatoria, aún sean en infracciones leves, menos graves o graves, la prisión de un día o de un mes es obligatoria, por lo menos la mínima. Ahora bien, el juez puede cambiarla y suspender la ejecución de la pena de acuerdo al artículo 341 del Código Procesal Penal, porque esas penas van más allá de los 5 años. Por eso se pueden, entonces, el juez acogerse al 341 del Código Procesal Penal. Pero bien, dice el 301 que siempre la graduación, hay graduaciones de las infracciones de tránsito, y dice que hay que medir la modalidad, la intensidad, el peligro, el riesgo cuando se cometió esa infracción, la naturaleza de la infracción, para saber si esa pena es grave o no es grave. Entonces, el artículo 303 ya nos habla del accidente que provoque lesiones o muerte. Aquí nos está hablando ya de cuáles son las infracciones graves en la ley 6317. Y es por lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros mandar a las calles menores, personas irresponsables en un vehículo, que sea nuestro, que esté a su nombre, o que esa persona, ese niño esté bajo su tutela, si es un niño menor de 18 años. Aún tenga licencia de menor, aún tenga licencia de mayor y sea mayor de 18 años. O sea, hay que tener mucha responsabilidad, porque la ley nueva trae consigo consecuencias graves. Y dice la ley nueva que cuando se cause la muerte o lesiones permanentes, entonces tiene unas graduaciones. Dice el artículo 1 del artículo 303, que cuando hay un daño físico que con la imposibilidad de dedicarse al trabajo por un tiempo mayor de 10 días, entonces la sanción será de 3 días a 1 mes de prisión. Si el daño es curable después de los 10 días, pero menor de 20 días, entonces la sanción será de 1 mes a 2 meses de prisión. Y multa también, lleva siempre multa. Por ejemplo, en este caso es de un mínimo, de un salario mínimo. Dice el artículo 3, el párrafo 3 del artículo 303, que cuando hay un daño físico curable o con la imposibilidad de dedicarse al trabajo por más de 20 días, pero no es permanente, entonces el juez puede hablar de 2 a 3 meses de prisión y multa por un monto de 2 a 5 salarios mínimos. Cuando hay un daño físico causante de una lesión permanente, y me voy a parar aquí y le voy a decir que una lesión permanente, señores, es, por ejemplo, que se le amputen a usted un miembro. Pero miren, para la ley 6317, una lesión permanente es un diente que usted pierda, un incisivo que usted pierda. Es una lesión permanente porque los dientes, por ejemplo, no se vuelven a reproducir. Entonces hay que tener en cuenta que la lesión permanente puede ser cosas que no son tan tangibles como una pierna, un brazo u otra cosa. Dice que cuando hay un daño físico causante de una lesión permanente, la sanción será de 3 meses a 1 año y la multa por un monto de 5 a 10 salarios mínimos del sector público. Ahora bien, la capítulo número 5 dice que la muerte involuntaria, cuando hay una muerte de una persona o más, implicará una sanción de 1 año a 3 años de prisión y multa de 10 a 50 salarios. Es bueno recordar que después el artículo 304 trae las infracciones que tienen, los agravantes de las infracciones. ¿Cuáles son los agravantes que pasan de una infracción de un acápite a otro? Bueno, dice el artículo 304, la conducción con uso de un celular. Eso agrava la infracción, señor. Y lo pasa, en vez del 4, lo pasa al 5, como si fuera la muerte de un ciudadano. Aún haya lesiones que no hayan provocado la muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más agrava aparte de un celular cuando usted va manejando? Agrava la conducción a exceso de velocidad. Aún usted haya cometido una infracción leve o menos grave,
entonces se le agrave si usted la comete haciendo una de estos usos. El uso del celular, conducción a velocidad excesiva, la violación de la luz roja del semáforo, atención Judy, si usted comete una infracción y durante esa infracción se dio este elemento de que usted se pasó en un semáforo en rojo y causó una lesión, aún sea poco grave, entonces la vamos a pasar a lo grave y va a ser sometido por otro capítulo. Realizar competencias, señores, de motor en las vías públicas. A los motoristas que echan competencia en las vías públicas, si el accidente que haya creado una lesión ha sido producido echando una carrera, entonces ya ustedes saben que se va a agravar inmediatamente por ese solo hecho. Tenemos que también decirle que si un accidente es cometido por una persona de esa, por su solo hecho y por su sola responsabilidad y muere esa persona, entonces no hay caso. En materia de ley 6317, si la lesión que se ha causado a un tercero ha sido cometido el hecho por una persona que falleció por el solo hecho de él, por su sola responsabilidad, entonces no hay caso. Si envuelve la responsabilidad de una segunda persona, una tercera persona, entonces esa persona sí va a tener que ir a los tribunales. También agrava, señores, transitar sin la revisión técnica vehicular. ¿Qué es la revisión técnica vehicular? La revista. La antigua revista ahora se va a llamar revisión técnica vehicular, que usted va a ir a un sitio que le va a chequear todo lo que es el funcionamiento de su vehículo, y si hay algunas cosas que no funcionan, entonces no le van a dar ese permiso que lo autoriza a usted a conducir, a que ese carro transite por las calles del país. Y la séptima que agrava es conducir un vehículo sin estar provisto de la póliza de seguro correspondiente. Cuando se cometa un hecho con estas agravantes, entonces ya va a ser. Ahora bien, como le digo lo uno, le digo lo otro, vuelvo y le recalco que todas esas penas que son inferiores a 5 años son pasibles de que el juez acoja el artículo 341 del Código Procesal Penal. No obstante, saber que usted tiene una responsabilidad penal en un caso, aún usted no sea un delito culposo, como es lo que prescribe la ley 6317, tenemos una responsabilidad civil por el accidente. ¿Quiénes van a ser pasibles de responsabilidad civil? La persona que va conduciendo el vehículo y la tercera persona, si no está a nombre del dueño del que va manejando, la tercera persona a nombre de quien esté esa matrícula. Ya eso es de la responsabilidad civil y de eso hablaremos en otro momento. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.